Capucho, ex técnico de Rentistas, ex técnico de Nacional, entre otros, para ir a lo más cercano del tiempo. Alejandro, bienvenido. ¿Todo bien? Bueno, todo muy bien y gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo has transitado por lo menos este tiempo desde tu salida de Nacional? Y con diferentes etapas. La tristeza post-salida, luego el diagnóstico de errores y aciertos y después nuevamente educación permanente y preparación para los próximos desafíos que vengan. ¿Se te transformó tu vida cuando llegás a un equipo grande, como a cualquiera de nosotros le puede pasar en su diferente trabajo, cuando llega quizás a uno de los objetivos más fuertes y más grandes que tiene en su carrera? Seguramente vos también lo tenías en tu carrera de entrenador, poder llegar a dirigir a un equipo grande con toda esa transformación que genera. Y bueno, y después la vuelta atrás y recalcular y volver a barajar y dar de nuevo, ¿no? Sí, una etapa de crecimiento muy grande, muy grande. El cuerpo técnico nuestro lleva 3 años en primera división solamente, 2 años y medio en Rentistas y un poquito menos de 6 meses en Nacional. Entonces, creo que el haber dirigido un equipo grande tan temprano en la carrera nos da muchas herramientas de crecimiento para lo que viene. Alejandro, hiciste una gran campaña en Rentistas y después fuiste a Nacional y solamente en Nacional trajiste un jugador, pediste un solo jugador, si yo no me equivoco, que fue Vega. El resto aceptaste. El que acepta está diciendo está todo bien. Pero la diferencia es esa, en Rentistas armabas vos el equipo y quiero a Juan, a Pedro, a Luis, y esa chance no te la dieron Nacional y puede ser factor de no haber rendido bien el equipo eso. Hay muchas variables. La primera es que cuando a mí me llama Nacional es una temporada típica porque fue en abril. O sea, la temporada 2020 termina en abril 2021. Y no había tiempo para las directivas, como sí hubo este año, por ejemplo, para poder sentarse con el entrenador, elaborar la plantilla y tener un mes de trabajo. Empezamos el 12 de abril y el 19, por ahí estábamos jugando nuestro primer amistoso con Argentino Junior por Copa Libertadores de visitante. Entonces, pero eran las reglas de juego y yo las conocía. Por eso no pude traer más jugadores, porque ya había 35. Y ese fue uno de los reconocimientos que vos hiciste después con el tiempo, de que si mañana asumieras otra vez, no trabajarías con un plantel tan largo como el que te tocó trabajar. Totalmente. ¿Te jugó en contra de eso? Me jugó en contra, pero lo sabía antes de empezar. El error mío más grande es haberlo pedido o sugerido y no exigido. Estaba tan contento que dije, bueno, me lo pueden bajar a 26, 27, y me dijeron sí, con el correr del año sí. Y bueno, de hecho, no se dio la posibilidad de terminar la apertura porque no había intermedio y poder elaborar sí el plantel en conjunto. A Vega lo traje porque me parece que es un gran jugador, que en Rentistas nos dio muchísimo y que no tuvo todos los minutos que me hubiera gustado que tuviera en Nacional, porque estaba Leandro Fernández, estaba Vergesio, estaba Ocampo y a veces se pone jugadores pero no se saca. Entonces, cuando te toca sacar es cuando realmente es más difícil. El manejo del grupo a veces es lo más difícil, el hecho de poder organizar una interna en un equipo como Nacional, un equipo tan fuerte como Nacional, y tener 30 y pico de jugadores, sobre todo porque hay muchos que a la larga no van a jugar, Alejandro. ¿Eso es difícil? Es que es muy difícil por dos cosas. La primera, el domingo jugaban 11, hagamos de cuenta un promedio de 3 cambios, 14. El lunes había 22 jugadores profesionales, todos con su trayectoria y su mochila de ilusiones, sin jugar. Pero no es el lunes. Al otro lunes lo mismo. Caras largas. Y cada vez esos 22 rotan algunos, pero es un plantel entero jugando amistoso los lunes para compensar carga. ¿Tenés claro cuántos utilizaste de los 35? No, estadísticamente ahora no me acuerdo, pero sí que usamos mucho porque, no sé si se acuerdan, que luego del tercer partido que dirigimos, volvimos de Colombia con 10 COVID y la fractura de cráneo de Felipe, y que se fueron los 3 de la selección 40 días. Alejandro, cuando te cesaron de Nacional, ¿te dijeron te cesamos porque no hay resultados o porque te dijeron no manejaste bien el plantel o porque no le gustaba el fútbol que jugabas? No hubo hubo una puesta a punto porque la comunicación era diaria. Yo creo que fue la suma, sobre todo, de no ganar el Apertura y sumado a eso la no clasificación en Sudamericana. Pero a mí cuando yo llegué a Nacional me dijeron objetivos, Supercopa, no porque valiera mucho esa Supercopa, sino por el hecho de que cuando no se ganó fue una bomba atómica para el entrenador de turno,
O sea que se ganó y era como una obligación, pero que estaba dentro de los objetivos. Sí. Y el Tri. Y el Clásico del Parque, que hacía 92 años que no se jugaba y que era una mochila muy grande para el club. Se ganó la Supercopa, se ganó el Clásico del Parque, que quedó como el del avión. Pero ese clásico en el primer tiempo tenía una importancia. Jugaron los jugadores de la selección de Nacional y terminó 0-0. En el segundo tiempo entraron los jugadores de Peñarol también y ahí se hicieron los 2 goles. No es que producto de que jugaron los jugadores de Nacional, pero quedó como el del avión. Se cumplió de la Supercopa, se cumplió ganar el Clásico y se terminó la apertura, segundos, sí lejos de plaza, pero por lo que me había pasado a mí en Rentistas y lo que le pasa a Mauricio ahora, después de una gran temporada, o en el caso de los equipos en desarrollo, una media temporada, se te van un montón y todos sabíamos que Plaza iba a ser muy difícil que pudiera resistir la anual. Por lo tanto, ¿cuál era el rival? El tradicional adversario. Y nosotros terminamos un punto arriba, por lo tanto estábamos en camino. Pero el club decidió pasar raya antes, dentro de las reglas del juego que todos conocemos. Nadie puede irse y decir, yo esto no lo sabía. No, no. Está en el derecho del club, lo hizo. Y más con 2 años para atrás que lo había hecho y le había funcionado. Sí. Ahora, Alejandro, entonces, después de todo lo bueno que vos habías mostrado, más allá de que la exigencia y la presión en un equipo grande siempre es distinta a todo lo demás, ¿no sentís que se te tuvo poca paciencia? No, porque es un equipo grande, con muchísimos hinchas, con exigencias de inmediatez, de resultado, y son las reglas del juego. El fútbol es así. No hay término medio. Cuando ganás, no importa cómo, está todo bien. Y cuando perdés, está todo mal y se cuestionan un montón de cosas que no se cuestionan cuando se gana. Ahora, una pregunta. Tú dijiste, hubiera elegido tener un plantel más chico, pero tenías 35 jugadores. ¿Esos 35 jugadores no salía un equipo más acondicionado a lo que vos querías? Lo que sucede, Alberto, es que para eso hay que manejar todo el contexto en cada momento. Yo llego y tenía los 36 en la plantilla. Habían 6 que venían del COVID que no jugaron las finales. Después de eso, empezamos la Copa. Jugamos con Argentino, jugamos con Atlético Nacional acá, que todo el mundo estuvo de acuerdo que fue un gran partido, que si no se daba ese gol en contra al final, se hubiera ganado con 3 goles, con 10 hombres, y quedó como que los cambios hicieron que, cuando Vergesio había hecho un desgaste brutal, Cándido había estado en todo el entretiempo con hielo en el gemelo, y Leandro Fernández no había bajado en 3-4 transiciones, y se puso a alguien que pudiera realmente hacer, como estaba ahora hablando Gerardo, el 2-2 para marcar a los laterales rivales y colombianos, y todavía con un jugador menos. Y se empató. Entonces, eso ayudó al contexto negativo, luego se ganó la Supercopa, pero ¿qué pasa? En el cuarto partido volvimos con 11 jugadores menos. 10, pero muchos de los que jugaban. 10 COVID y Felipe con fractura de cráneo, 60 días. Que para mí es de los 3 mejores jugadores nacionales. Un partido con una coyuntura terrible, ¿no? Llegamos 10 minutos antes de empezar el partido. Más allá de eso, de todo lo que se habló en la tarde, con gente protestando a la puerta del hotel. Sí. De todos modos, yo no lo quiero tomar como excusa porque uno tiene que irse ateniendo a la realidad que le toca. Claro. Simplemente porque me pregunta Alberto por qué no hubo un equipo que jugó regularmente. Y después de eso, nosotros en la apertura hicimos 21 puntos de 24 de local. El único partido que perdimos fue con Cerro Largo. La noche anterior, Ocampo salió de la concentración para ir a la serie uruguaya cuando estaba en el mejor momento, el líder de asistencia, era el rey del último pase. Vergesio hizo 13 goles en ese semestre. Nos quedamos sin el mejor asistente. Por derecha, que era Ocampo, y sin el mejor... Ay, perdón, Nadia. No. Termino. Y con el mejor asistente por izquierda, que era Cándido. Los dos a la selección fueron 40 días... No compitieron y no volvieron bien. Perdón, me llamó la atención, haciendo alusión a lo importante que ha sido Vergesio en los últimos años en Nacional. Se viene dando algo, independientemente del técnico de turno que esté en Nacional, se viene dando algo últimamente y es que Nacional se ha deshecho, por decirlo de alguna manera, de los referentes del equipo. Y llama la atención con el peso que tenía en la interna en la cancha y en la interna del vestuario, Vergesio, la salida del argentino. ¿A vos te llamó la atención que se haya ido? Y yo creo que es un tema de política institucional que me excede a mí. Yo lo que sí puedo decir, como entrenador, evaluarlo dentro del campo de juego. A nosotros nos dio 13 goles
en un solo semestre. Claro. Y Yo estoy a su convencido vez, que otra Vergesio cosa que igual, que no se menciona a veces es que también tiene muchas asistencias. Si ustedes, no sé si se acuerdan, pero gol a Villa Española de Ocampo, uno que hace una jopeada la tira para arriba, espectacular, sí. es una asistencia de Gonzalo y muchas otras. Alejandro, te iba a preguntar Sí, justamente de Ocampo. ¿A qué atribuís ese bajón de Ocampo? ¿Psicológico? ¿A qué razón? Porque para mí, viéndolo de afuera, es un jugador de grandes condiciones. Algo le está pasando, anímicamente, físicamente. Ocampo es un jugador año 99. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a nombrar a Ocampo hace muchos años. Y joven con experiencia solo en el Gallito ahí. Él está haciendo la experiencia. Y al igual que pasó con Facundo, con Pelistri y con varios extremos como Brian Rodríguez, tienen una marcha más de velocidad. Y eso hace la diferencia y a su vez tiene una técnica como para poder hacer jugadas de asistencia o de gol, como hizo en Libertadores contra Católica, como hizo contra Villa Española y como hizo tantas asistencias. Lo que sucede es que los jugadores jóvenes tienen que estar en un contexto positivo, porque una cosa es ser parte de un 11 y otra cosa es ser los que tienen que empujar el carro en el equipo. Y nosotros, por ejemplo, cuando nos tocó jugar en Rentista, dirigir en Rentista, nosotros teníamos 3 o 4 más 30 vigentes, 3 o 4 de 27 años, que eran Vega, Bizab, Renato y Avero, que era el último tren para volver a introducirse exacto, sí. en el fútbol de élite, que por suerte hoy renovó a Bizab en Perú, Renato en Ecuador, y están muy bien. Y el Colo era el otro, que tuvo 2 años en O'Higgins y ahora está en Liverpool. Y después Sub-23, con muy buenas prestaciones, como decías vos hoy, pero que tuvieran mucho sueño. Y eso los tiene Ocampo. Lo que pasa es que necesita un contexto positivo. Ocampo, cuando el equipo está con ese contexto de líderes positivos y que lo ayuden y que futbolísticamente el equipo está bien, es un gran jugador. Y no tengo dudas que tiene destino europeo, como tienen varios jugadores en el Uruguay, porque seguimos fabricando jugadores, siguen a nivel de elite, y cuando pensamos que se acabó la renovación porque Suárez, Cavani, está Darwin, y hay muchísimos más. Y hoy estábamos escuchando a Gerardo y a Rodrigo hablando de que tuvieron que ir a buscar, por favor, a la Padula, porque no había otro post-Guerrero en Perú, y está asomando de a poquito Valera en Universitario, pero para ver si... Y nosotros ya tenemos hoy a Darwin, a un montón. ¿Qué te genera cuando te enfrentás a la tele y ves este Nacional? ¿Qué ves en este Nacional? Yo lo que veo, no de este Nacional, de este campeonato, que por suerte, y creo que eso también un pasito que dio el periodismo a favor de los procesos, es que se está hablando de equipos en construcción. Entonces, yo creo que tanto Nacional como Peñarol han mostrado circuitos muy buenos, no quizás tan regularmente como un equipo que está asentado. A Mauricio le pasó muy parecido a lo que nos pasó con Rentistas. Y estuvo perfecto, por eso hay que escucharlo a Mauricio cuando habla, porque es muy claro de que el Peñarol del año pasado murió. Porque no está Cajelmacher, que era el líder de la línea, el que manejaba un montón de cosas. No está Giovanni. Formiliano. No está Piqueré. Paco Pero Formiliano se fue a mitad de año, entonces como que por eso no lo nombro como uno de los que falta de todo el campeonato. Trindade, Torres. Facundo. Entonces, y ahora Canovio. Claro. Entonces, es otro equipo y le va a costar un montón. Y los puntos ya lo están diciendo. Pero creo que es algo coherente y lógico. Ahora, esa coherencia y esa lógica que están manejando muchos entrenadores y que también nosotros los medios estamos adoptando ese tipo de... Que no siempre lo hicieron. No, es verdad, es verdad. Tema construcción y reconstrucción. ¿Es compatible con la necesidad que tienen, por ejemplo, Nacional y Peñarol? Vos decías, cuando ganás está todo bien, pero aparte yo te redoblo la apuesta, es ganar, ganar, seguir ganando. Porque sucede, no hay pausa en el ganar de un grande. 100% de acuerdo. Lo que sucede es que si estamos analizando el fútbol como un arte de magia, en el cual el entrenador toca con la varita y hace el proceso rápido para obtener resultados, cada entrenador que viene y no lo logra está muy mal. Nadie va a discutir el currículum de la Riera, pero no en Peñarol. Todo lo previo que hizo.
en el mundo, primero como ayudante y después como entrenador principal. Y está en un estado de madurez total. ¿Quién va a discutir el currículum de Repetto? Sí, claro. Entonces, ¿no será que no es una cuestión de espalda, de preparación, solamente de experiencia de los entrenadores, sino que tiene que haber una trilogía, o hasta 4, dirigentes, jugadores, entrenador, hinchas? Porque si queremos que jueguen los pibes, y estoy hablando de todos los equipos, Sí. tenemos que esperarlos, porque cuando debuta Diego con 18, se va a mandar macanas. Esos errores cuestan puntos, y esos puntos pueden costar campeonatos, no los de Diego, los de cada uno de los 18 que juegan. ¿Estamos dispuestos como país a esperarlos? Marichal, que en el contexto está siendo a veces muy criticado, Es verdad. es un jugador espectacular. Excelente. Entiende la conducción de amenaza. Es de los pocos zagueros que se pueden sacar un tipo de encima. Que uno dice, ¿para qué un zaguero? Y porque cuando viene de un reinicio y el 9 lo viene a inducir hacia un costado, se lo saca de encima con una facilidad asombrosa. Está bien, pero lo ha bancado Repetto, pues tuvo errores importantes y Repetto Y celebro eso. lo ha bancado. Yo lo celebro porque en el caso mío también pasó. Pero si no aceptamos, es el que ha hecho todos los cierres y cobertura de macanas de otros. Si no estamos dispuestos a, o lo que le pasa a Ocampo, que tiene algún partido malo y le caen, dejémoslos hacer. Y tengamos entre todos el pacto de que no es magia el fútbol, como ningún trabajo de la vida. Hoy ninguno de ustedes es el mismo periodista que hace 20 años. Cada año un poquito mejor, porque uno no repite los años. Y bueno, Ocampo va a terminar siendo un extremo increíble, como lo es Facundo Torres, que puede jugar en otro lado, como lo es Pelistri. Pero a Facundo le ha costado jugar en Europa. Muchísimo. Y es un jugador de élite. ¿Por qué? ¿Porque no es bueno? No, porque está haciendo el proceso Como hombre de fútbol y sin conocer puertas adentro lo que le debe pasar a Mendilibar con Pelistri, ¿no? Pero ¿cómo analizás que Facundo viene y se pone en la camiseta de Uruguay y rinde lo que rinde, y de repente el técnico del Alavés, que está con la soga al cuello, no lo pone? ¿Te llama la atención a vos como entrenador o te falta información? Y me falta información. Yo tendría que hacer un cotejo de fortalezas y debilidades con el que está jugando por él. Claro. ¿Cuál es el modelo y el sistema de juego del entrenador para saber si cumple con todas las prestaciones que pide el entrenador? Claro. O sea, yo lo que creo es que es un jugador que no para de crecer, que intelectualmente y culturalmente está por encima de la media y que eso lo ayuda a crecer cada vez más y no tiene techo. Alejandro, ¿cómo definís tu presente? Estuviste cerca de ser el técnico de Defensor Sporting, después Defensor Sporting se inclinó por Méndez, pero estaban los dos en carrera. ¿Tu actividad personal te hace a no tomar quizás decisiones rápidas que si tal vez estuvieras sin laburo las hubieras tomado? Pues chances de trabajar has tenido en este último tiempo. Totalmente, y estoy totalmente enfocado en eso, en los próximos desafíos y preparándome. Me compré una plataforma en la cual podés mirar todos los partidos del mundo, analizar, ya te viene decodificado, corner, full, transiciones, etcétera, y tratando de crecer y ser mejor, analizar todas las ligas sudamericanas, o al menos las que me interesaría ir, y esperando, pero esperando con la tranquilidad de poder elegir bien un equipo que tenga ambiciones, que tenga los mismos deseos y objetivos que tengo yo, que tenga la logística e infraestructura mínima para poder desarrollarlo. ¿Qué no harías de lo que hiciste en Nacional? Porque esto es una experiencia. Vos mismo decías, soy un técnico nuevo, llegaste rápidamente a un equipo grande. Algún error debe haber habido Muchos. para que los resultados no se dieran. ¿Qué no repetirías? Que esto no lo voy a hacer más. Primer paso, el número del plantel. Primero, así, grosero. Después, errores tácticos y bueno, hicimos el diagnóstico de cada uno de los partidos y en todos hay, claro que sí, en algunos cambios, en un montón de aspectos. Pero yo di todo, yo tengo la tranquilidad espiritual de haber dado todo. Entonces, cuando uno da todo, puede diagnosticar, darse cuenta cuáles son los errores, tratar de crecer, pero siempre pensando en lo que viene. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a un mundo de redes donde el que gana es cray y el que pierde no sirve más. Ustedes ponen un tuit en el que se la juegan por algo y o son del sistema o son prensa blanca. Ponen un tuit de algo y o son pro tal o en contra de tal. Y bueno, el tema es si le hacemos caso a eso
para la toma de Que decisiones. además es un mundo así, ¿no? Un micromundo, Chiquitito, por supuesto. es chiquitito. El tema es si yo le hago caso a Peluso, que tiene 30, 35 años de experiencia, Sí, 35. y que lo escucho así, o le hago caso a Pepito del camión, que me pone, Claro. ¿por qué sacaste a nadie? Yo qué sé. O sea, el tema es poder, la información hay mucha, poder decodificar quién es competente para hacerte crecer, ¿no? ¿Lograbas aislarte en el Gran Parque Central del insulto, de la puteada, de repente con un cambio, un gol en contra? Es que estaba tan ¿Podías? aislado Porque que no había gente, Rodrigo. Yo no pude Pero dirigir un solo ¿No partido llegaste a con dirigir un gente. solo partido con gente? No. Y vieron que mucha gente dice, la hinchada gana partidos. Sí. No tuve No ese lo gusto. pudiste experimentar. No tuve ese gusto. No me acordaba- Y ni no me siquiera acordaba de ese también el disgusto, porque Claro, cuando puede perdés, ser a favor o en contra. sabemos que... ¿Qué te gustaría más ahora? Dirigir acá en el Uruguay en forma después de Nacional, ¿no? Después de haber dirigido Nacional. Haber dirigido, dirigir a un equipo de acá o irte. Cualquiera de las dos que cumpla con las dos premisas de, una, ser un equipo que tenga ambiciones de pelear cosas lindas, importantes y sueños, y que tenga la infraestructura y logística mínima para poder hacerlo. Sea de acá o sea de afuera. Mira, yo te escucho como entrenador. A mí se me hace difícil, pero no soy entrevistador, como son de la especialidad de ellos. De repente nos sentamos ahí afuera y nos quedamos 3 días conversando de fútbol. Y veo y sé perfectamente bien que la situación en la que llegaste a Nacional fue una situación muy complicada para vos. Y acá creo que lo hablamos. Sí. Primero, porque llegaste en un momento donde la última liga que había terminado el año anterior fue la nuestra. Terminó en abril, ¿no es cierto? Claro, porque El 9 de abril. no cambiamos el formato. Tuviste ese problema. 7 de abril fue la final. 7 de abril. Ya estaba el plantel armado porque no hubo tiempo. Sí, creo que a la semana jugaste contra Argentinos Juniors, ¿no es cierto? Allá en Buenos Aires. O sea, sin un partido amistoso, sin preparación previa, un plantel que recién lo estás conociendo y demás, y jugadores que venían llegando, era todo muy enredado. Y después la otra, que en un equipo grande, por más que es complicado tener el alambrado al lado y hay que recibir insultos, pero en un equipo grande, yo lo quiero el estadio lleno. Siempre. Y en mi cancha. ¿Qué preferís jugar? ¿De visitante o de local? De local. En Nacional, el Parque Central y de local. Como Peñarol, me imagino, Entonces, todas esas contras se te dieron en un momento tan rápido de tu carrera, porque dirigir 2 años, 2 años y medio. 2 años y medio, primero. Y estar en un equipo grande, eso no es lo normal. Entonces, yo pienso que tiene que haber sido un aprendizaje bestial. Brutal. Para vos y lamentablemente nosotros los entrenadores aprendemos más de las derrotas y de los fracasos, que no hay que tenerle miedo a eso, porque ahora te vas a parar y vas a seguir. Y vas a ser mucho mejor entrenador de lo que era. O sea, no tengo cómo preguntarte, sino que quería aportar todas estas cosas porque fue tan complicado lo tuyo cuando llegaste a Nacional. Pero para un tengo, entrenador ¿sabés qué, era muy Gerardo? difícil. Tengo la alegría de que cuando voy al parrillero de casa, tengo las réplicas de la Copa del Ascenso, la de la Apertura, la del vicecampeonato uruguayo, que yo no sabía ni que había Copa, pero había Copa, el mural de haber clasificado por primera vez en 88 años a la Copa Libertadores, a la fase de grupo, tener una de las 162 copas del club, la Supercopa, una copita, sí, pero es una de las 162, el clásico, que me hicieron una plaqueta por haber ganado el clásico de los 92 años, que hacía 92 años que no se juega en el parque. Entonces, yo me quedo con lo bueno también. O sea, sí que el diagnóstico para crecer, porque mi vida laboral de entrenador recién empieza, como quien dice. Pero sí que el trayecto yo lo disfruto y lo disfruté mucho. Tuve el privilegio de ser entrenador de Nacional. Y eso, es para ¿quién me lo elegidos. saca? Nadie. Entonces, ¿que hay que mejorar? Claro que sí. ¿Que aprendí muchas cosas del contexto que no conocía? Sí. Y sí, también. Pero todo eso es crecimiento y te crea una coraza para la que Es viene. otra ¿no? etapa. Aprendiste que el entrenador, una etapa de dirigir un equipo y otra etapa totalmente diferente es dirigir un equipo grande. Bueno, Y ya pasaste por tenemos eso. regalo para Alejandro Capucho en el final. Locutor, ¿los describe usted?